Hay preguntas que, la verdad, nos tocan a todos muy de cerca. ¿Evolución o creación? ¿Ciencia o fe? A veces parece que hay que elegir un bando. Pero hoy vamos a explorar cómo estas dos grandes ideas, lejos de contradecirse, podrían en realidad encajar de una forma, bueno, bastante sorprendente. Y vamos a empezar con la pregunta del millón, la que siempre sale en cualquier conversación sobre este tema. Esa imagen clásica del simio, que se va enderezando hasta convertirse en humano, ha causado más enredos que otra cosa. Y claro, de ahí surge la segunda gran duda. Si esto de la evolución es un proceso que no para, ¿dónde está la evidencia? O sea, ¿por qué no vemos a las especies cambiando delante de nuestros ojos? Estas son las preguntas que vamos a desglosar ahora mismo. Muy bien. Para entrarle de lleno a este tema, lo primero es lo primero. Hay que limpiar la mesa. Vamos a separar los hechos, lo que dice la ciencia, de todos esos mitos y malentendidos que a menudo enturbian la conversación. A ver, el mito número 1, el más grande de todos. Darwin jamás dijo que descendemos de los monos que vemos hoy. Lo que la ciencia propone es algo distinto, que tanto los humanos como los grandes simios actuales, como los chimpancés, compartimos un ancestro en común. Uno que vivió hace unos 6 o 7 millones de años y que ya se extinguió. Pensemos en ellos como nuestros primos evolutivos, no como nuestros abuelos. Y esto nos lleva a un punto clave. Hay que sacarse de la cabeza esa imagen de la escalerita, esa línea recta y progresiva. La evolución se parece mucho más a un arbusto gigante lleno de ramas que van para todos lados. Algunas de esas ramas llegaron hasta hoy, son las especies que conocemos, pero muchísimas, de verdad, muchísimas otras simplemente se extinguieron, se quedaron en el camino. Ahora hablemos de una palabra que causa muchísima confusión: teoría. En el día a día, uno usa teoría para hablar de una suposición, de una corazonada. Tengo la teoría de qué. Pero en la ciencia es todo lo contrario. Una teoría científica, como la de la evolución o la de la relatividad de Einstein, es el máximo nivel de explicación que se puede alcanzar. Es un edificio conceptual enorme, sostenido por una cantidad abrumadora de evidencia. ¿Y cuál es esa evidencia? Pues viene de todas partes. Están los fósiles, que son como las fotografías de la historia de la vida. Está la anatomía comparada, que nos muestra cómo especies muy diferentes comparten estructuras básicas. La embriología, que revela parecidos increíbles en nuestros primeros estados de desarrollo. Y por supuesto, la genética, el código fuente, que nos permite rastrear el parentesco con una precisión que antes era impensable. Ahora sí. Pasemos a lo concreto, a la evidencia que podemos ver y tocar, y también a esos misterios que siguen fascinando a los propios científicos. Porque la buena ciencia no solo da respuestas, sino que nos abre la puerta a preguntas todavía más profundas. ¿Se acuerdan de la pregunta sobre por qué no vemos la evolución hoy? Bueno, pues resulta que sí la vemos. Y un ejemplo espectacular es el pueblo Bajau en el sudeste asiático. Se les conoce como los nómadas del mar y literalmente han vivido por generaciones buceando a pulmón, dependiendo del océano para sobrevivir. Y aquí viene lo increíble. Un estudio científico del 2018 reveló que los Bajau tienen vasos hasta un 50% más grandes que las poblaciones vecinas que no bucean. ¡50%! Su vaso funciona como un tanque de oxígeno biológico, liberando glóbulos rojos extra durante las inmersiones. Esto no es cultural, es una adaptación genética, es evolución en tiempo real. Esto es un ejemplo perfecto de lo que los científicos llaman microevolución. O sea, son cambios evolutivos observables a pequeña escala dentro de una misma especie y en un periodo de tiempo que podemos medir. Es la evolución en acción. La macroevolución, que son los cambios gigantescos que dan lugar a nuevas especies, simplemente sucede en escalas de tiempo de millones de años. Es demasiado lenta para nuestra impaciente mirada humana. Sobre los fósiles, a menudo se escucha hablar del famoso eslabón perdido, como si la falta de un solo hueso hiciera que todo se cayera. Pero, en realidad, el registro fósil es más como un rompecabezas gigante. A ver, claro que nos faltan piezas, muchísimas, pero con las que ya tenemos, la imagen general se ve con bastante claridad. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Miren esta comparación. El orden de la creación que se describe poéticamente en el libro del Génesis, un texto de hace miles de años, tiene unos paralelos alucinantes con la línea de tiempo que ha reconstruido la ciencia. Primero, la luz, que resuena con el Big Bang. Luego las plantas, que nos recuerda la aparición de la fotosíntesis, y después los animales, que coincide con la gran explosión de vida animal en la Tierra. Es, como mínimo, sorprendente. Pero la ciencia también se topa con misterios enormes. Por ejemplo, piensen en la reproducción sexual.
¿Cómo es que apareció un sistema tan complejo, con un macho y una hembra que son biológicamente complementarios y están perfectamente sincronizados para crear nueva vida? Es una de esas preguntas que nos deja maravillados y que, para muchos, sugiere una especie de diseño, de inteligencia detrás del proceso. Y esta reflexión nos lleva de la mano a la perspectiva de la fe. ¿Qué ha dicho la Iglesia Católica sobre la evolución? Contrario a lo que muchos creen, su postura no ha sido de rechazo, sino de un diálogo constante, muy prudente y, la verdad, sorprendentemente abierto. Miren esta línea de tiempo. Ya en 1950, el Papa Pío XII dijo que no había conflicto entre la fe y la ciencia sobre la evolución del cuerpo humano. Después, en 1996, San Juan Pablo II fue todavía más lejos y dijo que la evolución era más que una hipótesis. Y más recientemente, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han hablado de la evolución como el método que Dios mismo habría utilizado para crear. Y no olvidemos que personajes clave de la ciencia han sido hombres de fe. Gregor Mendel, el monje que con sus chícharos fundó la genética. Henry Brill, un sacerdote que fue pionero en el estudio del arte prehistórico. O Pierre Teilhard de Chardin, un jesuita que era al mismo tiempo un paleontólogo de renombre. Esto nos muestra que fe y ciencia no solo no son enemigas, sino que pueden vivir perfectamente en la misma persona. Y con todo esto llegamos a la gran idea final, a la síntesis. ¿Y si la evolución, en lugar de ser un problema para la fe, fuera en realidad la revelación de un creador muchísimo más increíble de lo que habíamos imaginado? Pensemos en esta analogía, que es brillante. Una creación estática, hecha de un solo golpe, y ya, sería como una fotografía. Impresionante, claro, pero una creación dinámica, un universo con la capacidad de desarrollarse, de evolucionar, de autoorganizarse, eso es como una película. Es un sistema infinitamente más complejo, más elegante y, ¿por qué no decirlo?, más majestuoso. Y aquí está la idea central. La evolución vista así no le quita el trono a Dios. Al contrario, nos revela un creador tan ingenioso, tan magnífico, que no solo creó las cosas, sino que les dio las leyes y la capacidad para que se hicieran a sí mismas a lo largo de miles de millones de años. Es un concepto de creación mucho más profundo. Y cerramos con esta última idea. Quizás eso es lo que somos. Una obra maestra diseñada para transformarse en el cuerpo, siguiendo las leyes de la biología, pero al mismo tiempo con un llamado a la eternidad en el espíritu. Una increíble dualidad que une la ciencia de nuestros orígenes con el profundo misterio de nuestro destino.